tardes. Supongo que estoy en directo, tendré que confiar en la magia de todos estos chismes. Bueno, soy Tony Mena, imagino que si estáis viendo pues sabéis de qué va este tema. Encantado de estar aquí esta tarde, este ratito, compartirlo con vosotros, con Infecta. Bueno, también comentaros, ¿no? Yo creo que es la charla más rara que habré hecho en mi vida, porque yo estoy acostumbrado a hablar con la gente delante, ¿no? Tener un interlocutor diferente a mí mismo. Y además es el primer Insta Live que hago, con lo cual, bueno, si hay algún fallo de protocolo, es culpa mía, está claro. Bueno, yo venía esta tarde aquí pues a hablar de color, ¿no? Es una de las cosas que me ocupan profesionalmente, aparte de una cosa que me encanta, ¿no? Trabajar el color, sobre todo el color del cine, el color de las piezas audiovisuales, ¿no? Eh, Colorista, etalonador. La verdad es que etalonador solo se usa en España. Es una palabra que viene de cuando se trabajaba en fotoquímico, ¿no? Antes del digital, cuando trabajábamos en película, ¿no? Que afortunadamente ya no se trabaja así, ahora todo es digital prácticamente, por no decir absolutamente todo lo que hacemos es digital. Y bueno, visibilizar, ¿no? Lo que hacemos. Nani ayer estuvo muy, muy activo, ya lo vi, con el tema de la dirección de fotografía y bueno, podemos encuadrar un poco, al colorista está un poco dentro de esa línea, ¿no? Así como el director de fotografía es el responsable máximo del look, del aspecto final de una película, digamos que el colorista es la primera persona que ve cómo va a quedar esa película, porque es el que le da el color final junto, obviamente, al equipo de dirección. Y en la mayoría de los casos yo os hablaré, sobre todo desde mi experiencia, ¿no? Desde cómo hago yo las cosas y la parte que me ocupa y cómo la resuelvo, ¿no? Entonces, en mi caso, yo hago el color y siempre que hago el color acabo haciendo el finalizado. El finalizado, imagino que si estáis aquí es porque os interesa el cine, porque más o menos os suena pues todos estos entresijos de la creación de una obra cinematográfica, pero la parte del finalizado es cuando ya se ha editado, sabéis, si no lo sabéis lo explico ahora, que la edición no se hace con el bruto de rodaje, ¿no? Porque rodamos con mucha calidad, cada vez rodamos con más calidad, os sonarán cosas como 2K, 4K, 8K, eso quiere decir la resolución en bruto, ¿no? Del píxeles, altura por anchura en píxeles, da esa cantidad de información. Entonces, claro, un editor que tiene que estar constantemente moviendo ese material, dándole al play, cortando, cambiando, no puede trabajar con ese peso. Entonces, eso se llama la edición offline, porque no tiene el material de calidad máxima. Esto un poco, si no me equivoco, también lo comentó Nani, ¿no? Hay una figura que a veces es un colorista también, a veces lo puedo hacer yo mismo, que es el DIT. El DIT Station, la DIT Station es la estación de trabajo de la persona que recoge todo ese material de rodaje cuando está en set, o sea, cuando está en localización, lo graba, pero además de grabarlo a disco duro, obviamente el grabado ya está en la cámara, pero hay que pasar las tarjetas de memoria, hay que volcarlo a discos duros, y normalmente hace ya dos exportaciones de ese material. Uno que es en baja resolución para el editor, incluso para hacer alguna revisión, que los propios directores vean un poco el resultado de ese día, vean si hay que cambiar alguna cosa, y luego guarda el de alta resolución, que normalmente viene a parar a mis manos, ¿no? Para que yo haga la edición online. Que en este caso la edición online no quiere decir que sea una emisión como lo que estamos haciendo ahora, sino que es cuando estás trabajando con el material real, digamos, el material que luego se va a exportar ya a DCP o a la exportación que te hayan pedido para el medio que toque, ¿no? Televisión, internet, para lo que sea. Ya, hacia el final, si me queda tiempo, entraré un poquito en cosas técnicas, pero tampoco quiero ser muy pesado con el tema técnico porque os va a explotar la cabeza. Yo creo que una tarde de verano como estamos ahora es más para hablar del arte del color que no de la técnica del color, aunque es una parte súper importante de todo este tema.
Entonces, bueno, una vez leí por ahí, porque me toca dar muchas charlas bueno, he dado muchos años clase, ahora últimamente no tengo tiempo, la verdad, pero sí que leía sobre el tema, ¿no? Las charlas, las masterclass, no sé qué, y había una cosa que leí que se me quedó, que era que una buena masterclass, no sé qué lo dijo, ¿eh? Una buena masterclass tenía que empezar con una pregunta, ¿no? Una pregunta que pusiera a la audiencia así un poco en contexto. Y bueno, a veces lo uso y a veces no, pero es de aquellas tonterías que se te quedan en la cabeza. Entonces un poco, yo creo que la pregunta que podía abrir el live este sería un poco, ¿por qué las películas de amor tienen colores brillantes, saturados y bonitos, y las películas de zombies son oscuras y verdosas? ¿No? Entonces, bueno, eso es un poco la clave del trabajo de un colorista, ¿no? Me gusta más decir colorista que talonador, que me suena un poco viejuno ya. Entonces, bueno, el principio de todo, ¿no? Qué es lo que hace un colorista? ¿Cómo ayuda? ¿No? ¿Cómo rema en dirección de la obra de la obra cinematográfica? En este caso, vamos a centrarnos en el cine, ¿no? Estamos en un festival de cine, vamos a hacerlo así. Eh, Todo empieza, obviamente, con el guión. El colorista, por lo menos en mi caso, necesita leer el guión, necesita entender la pieza, reunirse, pensar que, claro, más allá de que el director es quien tiene en la cabeza cómo va a ser, ¿no? Cómo ve él esa narración, esa historia narrativa, está el director de fotografía, ¿no? Que será responsable del look ese, de cómo se va a ver la película en pantalla, y está el director de arte, que también es otro personaje muy importante en esta trinidad santísima de la gente que dirige, sobre todo, desde mi punto de vista, el look final de la película, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de reuniones de preproducción con ellos. Muchas veces hablamos de referencias, ¿vale? No os de vergüenza, no os de miedo, es una cosa muy normal, ¿eh? Es llegar ahí, hostia, perdón, es llegar a la reunión y, oye, pues yo la veo pues, con un tono pues como 1917 en las partes de luz diurna, ¿no? Exterior, pero en los interiores los veo más pues, como Batman Begin. Normalmente, todos los que nos dedicamos a esto, pues si no podríamos dedicarnos, estamos bastante empapados de películas, de referencias, estamos todo el día viendo cine. Cuando no vemos cine vemos making of, y cuando no estamos viendo masterclass o cosas parecidas, ¿no? Entonces, bueno, empieza un poco así la historia, ¿no? Tenemos definidos unos colores básicos, unas referencias básicas, dirección de arte pues ya plantea su set. Esto en películas de acción real. Hay otra rama, como que no tenemos tan presente, pero que el color es muchísimo más complicado de gestionar, que son las películas de animación. O sea, las películas que son CGI, el color, así como aquí, en una película de acción real empezamos con el color en preproducción, luego se rueda y se postproduce, ¿no? Finalmente, cuando ya están integrados los efectos, la compo, todo eso, se postproduce el color. Cuando estamos hablando de cine de animación, el color hay que empezar al principio, porque claro, hay que generarlo todo, ¿no? Entonces las cosas hay que crearlas ya con un look. Entonces el color prácticamente se hace en la preproducción. A la vez que se hace en story, normalmente cuando hacemos un story para acción, para una película de acción real, se hace un story pues en blanco y negro, muy rápido, bueno, si hay presupuesto pues lo hace un artista con más gracia, y si hay poco presupuesto, muchas veces yo he visto muchos que los hace incluso el director, ¿no? Y si es una película de animación, no solo se hace el story, sino que se hace una cosa que llamamos el color script, que es como un story pero del color. O sea, cómo evoluciona el color a lo largo de toda la narración, ¿no? Y es muy chulo, te da mucho que pensar. La verdad es que de ahí saqué mucha experiencia a la hora de trabajar en acción real, ¿no? En ver cómo se trabaja el color. Yo no he trabajado en ninguna de animación, pero es lo que os decía, como estoy todo el día metido en un fregado o en otro, claro, ves cómo se trabaja en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en este de la animación. Y la verdad es que eso me interesó mucho, y cada vez que lo uso, la verdad es que recibo un feedback muy bueno por parte, pues tanto del director como del director de arte, y es como una herramienta que ahí donde la dejo caer, ahí se queda, ¿no?
Entonces, eso va muy bien porque, claro, en un golpe de vista tú ves toda la historia de color de la película, ¿vale? Claro, eso es muy importante en animación, pero yo creo que también nos puede ser muy útil cuando trabajamos con acción real, ¿vale? Porque al principio ese tipo de preproducción es muy rápida de hacer, ¿sabes? Eso he visto de todos los colores. Yo he llegado a hacer que son colores lisos, pintados con acuarela o lo que sea, muy rápido, con Photoshop, con lo que pilléis. Coger fotos desenfocadas y entonces, bueno, eso te da, ¿sabes? A golpe de vista, vale, pues va a empezar todo muy bonito. Ahora entraré un poco más en qué quiere decir muy bonito, qué quiere decir no bonito, pero bueno, que te sitúa ya en ese proceso que luego vas a realizar con el material de alta resolución que se ha rodado, ¿no? Entonces, bueno, voy mirando por aquí porque tengo una chuleta. Os quiero explicar tantas cosas en una hora que me he hecho una chuleta que yo creo que tengo aquí para explicar 4 horas. Pero bueno, así os dejo con la miel en los labios. Siempre es mejor eso que estemos aquí aburridos sin saber de qué hablar, ¿no? Bueno, lo que os comentaba, ¿no? Cuando ya se ha decidido el color, normalmente el trabajo del colorista es estar en el rodaje, ¿no? En mi caso, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Suelo estar al lado del DIT, no soy DIT Station, porque es muy esclavo, ¿no? Tienes que estar, si el rodaje dura 20 horas, tienes que estar 20 horas allí haciendo copias. Es un trabajo de mucha responsabilidad, no sé por qué la gente lo tiene asociado muchas veces a que el DIT Station es un personaje que bueno, que si puede estar y si no, no está, y si no lo hace cualquiera, y no pasa nada, y no, es un trabajo de muchísima responsabilidad. Pensar que un rodaje, que es un dato de esas cosas que digo, que se me quedan, no sé por qué, un, un minuto de rodaje de Mad Max 4, un minuto, en el desierto costaba $6.000, $6.000 si no me equivoco, un minuto, Entonces, claro, decía el director, dice, tú imagínate que se refería a que si le hacían una consulta, ¿no? Venía uno a preguntarle, oye, ¿hay que rodar esto con croma o pongo un palio o van a hacer rotoscopia? Mientras él se paraba 10 minutos a pensar eso, se había gastado $60.000, ¿no? Entonces, un poco imaginaros, si lo que se ha rodado ese día a $6.000 el minuto se pierde porque el Dead Station se ha vuelto loco, o se le ha desconectado un cable, o se le ha caído un disco duro al suelo, pues la que lía, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy grande. Entonces, bueno, ¿qué hace el DIT? Además de todo esto, normalmente suele ser la misma persona que ya hace un ajuste de color para que el director y el director de foto vayan viendo más o menos si es lo que quieren hacer. Ha dado aquí ha dado un error, no sé por qué, supongo que se debe haber perdido la señal o alguna cosa así. Bueno, lo que os decía, ¿no? El DIT Station se ocupa de esto y se ocupa de empezar a dar esa primera versión de color que verá el director en el set mismo, ¿no? Eso es súper útil además, no solo para el director, que está por muchas más cosas en el set, sino por el director de foto, que ahí puede ver exactamente si se ha quemado una luz, si el personaje tiene suficiente contraste, si le falta más. Normalmente intentamos dejar las luces siempre más suaves porque luego es mucho más fácil apretar, ¿sabes? Es mucho más fácil oscurecer que aclarar. Esto es una regla no escrita que tiene todo el mundo presente, entonces es mucho más fácil oscurecer porque cuando aclaras, si has tirado oscuro, puede aparecer grano, pueden aparecer cosas que tú no has visto y que al levantar la luminosidad pues te aparecen, entonces todo esto hay que curarse en salud y es mejor eso, ¿no? Oscurecer que no aclarar. Entonces, bueno, una vez se ha hecho este rodaje, ¿no? Ya lo tenemos, lo ha estado viendo el director mientras se rodaba y cuando está todo rodado, ¿vale? Porque al colorista lo que le llega es la edición ya final, el corte final, ¿no? El Final Cut, que por eso se llama así este programa de edición de Apple, es cuando se pone a trabajar realmente en lo suyo, ¿no? Entonces, la parte del colorista en esa pieza audiovisual, ¿cuál es? Primero, tiene que corregir el color, ¿vale? Porque hay como dos partes, ¿no? Hay la parte de corregir color. ¿Qué es corregir color? Pues imaginaros que por lo que sea, porque somos humanos y pasan cosas así que pueden pasar,
pues alguien se ha dejado un setting que no tocaba y un plano pues ha cogido una dominante azul, ¿no? Está azulado mientras todos los demás son anaranjados. Todo esto hay que arreglarlo, ¿no? Hay que poner los negros en su sitio, que no se vean grises, las altas luces pues hay que cuidarlas. Las altas luces, que no me gusta decir altas luces porque no sé, las highlights, ¿no? Pero bueno, la traducción es así. Las altas luces que no sean agujeros, ¿no? Que no sea ausencia de información. Todo esto sería la corrección de color. Otra parte importante del colorista es dar continuidad a los planos. Muchas veces, no tengo el COVID, es que es el aire acondicionado, que hace un frío aquí de narices. Está muy bien al lado de la calle, pero hace un frío que pela. Pues lo que os decía, ¿no? El trabajo de igualarlo todo quiere decir, hoy rodamos y hace un sol esplendoroso. Mañana rodamos una escena que continúa con esta y se ha nublado. Entonces, bueno, el director de fotos se las ha ingeniado para inventarse un sol con unos focos y tal, pero claro, no, el color no es el mismo. Entonces hay que trabajar eso, ¿no? Igualarlo, el plano contra plano. Muchas veces, simplemente al girar la cámara, aunque el set de iluminación sea el mismo, de repente te encuentras otros parámetros de color, ¿no? Entonces hay que darle esa uniformidad. Cuando ya has hecho todo ese repaso a la obra entera, entonces viene el trabajo que se ha pactado al principio, ¿no? Que es el trabajo de etalonado, el trabajo de color grading, que es darle el look a la película, es darle la sensación. No sé si habréis visto, porque es una película relativamente antigua, igual tiene ya 15 o 20 años, Traffic. Es una película muy extrema en esto, por ejemplo, ¿no? Hay películas que a lo mejor las veis y no sois muy conscientes de que están etalonadas. Cualquier cosa que veáis con un mínimo de rigor y de calidad ha pasado por color, cualquiera. Simplemente, aunque solo sea para igualar, o sea, un reportaje de callejeros viajeros ha pasado por etalonado, seguro, ¿vale? Aunque solo sea para esto, para corregir picos, para igualar negros, para que ¿sabes? Para que no haya un color que se salga de rango, segurísimo. Entonces lo que os decía de Traffic, por ejemplo. Traffic es, si no lo habéis visto, verla porque es bastante arriesgada en el sentido de que tiene un tratamiento de color salvaje totalmente y tiene como dos colores, hay dos historias paralelas. Una es pues los entresijos del poder en Washington, ¿no? Los políticos ahí mamoneando y tal, y otra es el agente de campo que es el que se pega los tiros con los narcotraficantes en el desierto mexicano. Entonces, todo lo que pasa en Washington es todo azul, o sea, está trabajado en la gama de los azules, ¿vale? Desde azul violeta, pero todo es azul, todo, las pieles, todo es absolutamente azul. Y en cambio, todo lo que pasa en la frontera es todo amarillo, naranja, verdoso, todo, o sea, la piel, el cielo, todo, 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 todo. Entonces, claro, eso yo creo que ya nos empieza a dar un poco las pistas de qué puede hacer el color por una película, ¿no? En una narración. Cosas que podemos hacer con el color. Por ejemplo, podemos provocar sensaciones, ¿no? Ahí vamos un poco a la pregunta del principio, de por qué las películas o las series sitcom, por ejemplo, pensar en una serie sitcom que hayáis visto, seguro que alguna habéis visto, ¿no? Yo qué sé, cualquiera de ellas, Friends, que ahora la están reponiendo, yo qué sé, Big Bang Theory. El color de estas series siempre es un color saturado. Ahora hablaremos un poco de la saturación, más que nada para que todos tengamos el mismo vocabulario, ¿no? Pero bueno, que los colores son puros, son vivos, son luminosos, ¿no? Está todo muy iluminado, transmiten una sensación ya de buen rollo, ¿no? Ostras, qué chulo, ¿no? Que bien, aquí va a pasar algo positivo, ¿no? Me voy a reír. En cambio, Guerra Mundial Z, por ejemplo, hostia, ya solo empezar a verla, ya dices, aquí va a pasar algo que no me va a gustar tanto, ¿no? Porque se buscan colores más desaturados, se buscan colores menos naturales, ¿no? Las pieles verdean, ¿no? Los zombies sobre todo, pero bueno, el resto de gente pues verdea, puedes incluir amarillos, ¿no? Que son colores bastante insanos, ¿no? Son colores que quedan inquietantes. En una piel, un amarillo, más allá de que puede tener una enfermedad hepática o la ictericia, te desasosiega, ¿no? Entonces, bueno, un poco uno de los usos del color es este, ¿no? Es decir,
voy a provocar ya en el espectador como una anticipación, junto con la música y el sonido, es la trilogía, ¿no? El color, la música y el sonido es el que te va a dar el extra que no se ha rodado, digamos, ¿no? Y es la clave de la postproducción. Entonces, bueno, antes de seguir con el tema de que empezaré a decir alguna cosa así técnica, vamos a hablar un poco de sentar 4 bases de color, muy sencillas, no os asustéis. El color que vemos, ¿no? es una onda electromagnética que se transmite, estamos inmersos en ella, y que tiene un espectro que es visible para el ojo humano, ¿no? Que es un espectro que va, dicho así a lo bruto, del rojo al violeta. ¿Vale? Ese espectro, esa longitud de onda que nosotros podemos ver, se extiende más allá, ¿no? Tenemos el infrarrojo, que está más allá del rojo y no lo vemos, y el ultravioleta, que está por encima del violeta y no vemos. Si cortáramos este espectro visible e hiciéramos un círculo con él, ¿vale? Tendremos una de las herramientas que siempre tenemos presentes los coloristas, ¿no? Que es el círculo cromático. El círculo cromático es, si lo veis en cualquier lado, es un círculo que empieza, bueno, para mí empieza en el rojo, empieza por donde quieras porque es un círculo, obviamente, pero para mí empieza en el rojo y muere en el rojo pasando pues rojo, naranja, amarillo verdoso, verde, verde azulado, azul, azul violeta, violeta y rojo otra vez. Entonces, este estándar a nosotros nos sirve porque todas nuestras herramientas de color están establecidas en base a esto, ¿no? Habréis visto, no sé si habéis visto algún programa de color, que ahora se han democratizado mucho porque incluso hay una versión gratuita de DaVinci Resolve que se puede trabajar hasta 3, bueno, mentira, se puede trabajar hasta 4K TV. O sea, hay una versión que puedes trabajar a 3800 píxeles por 2600 y pico, que sería hacer un 4K para televisión, ¿vale? El 4K de cine es un poquito más ancho. Entonces, bueno, en todos estos programas, en Premiere, en cualquiera de ellos, veréis estas ruedas de color y si os fijáis, todas tienen exactamente la misma disposición. Entonces, esto también nos sirve un poco para ver cómo trabajamos los colores, ¿vale? Una cosa muy clara, una cosa que siempre he tenido clara y siempre digo, y soy muy pesado con esto, es que las reglas están para romperse, ¿no? Las reglas están para saltártelas cuando te interese, pero considero que las tienes que conocer, ¿vale? Tienes que saber qué pasa y por qué la estás rompiendo, ¿no? Y si lo haces, hacerlo adrede y hacerlo a conciencia y con un porqué. Puede haber gente que tenga una intuición enorme y se salte las reglas sin saber que existen, vale, pero son los menos, ¿no? Los más somos los que hemos estudiado estas reglas, hemos pasado por ahí y somos conscientes de que están ahí, pero ya no nos acordamos, ¿no? Las utilizas de una manera un poco intuitiva. Entonces, bueno, ahora os explicaré un poquito de 4 reglas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, os explicaba esto. Básicamente el color que utilizamos es un color basado en tres características, ¿no? Sería el color, no sé si os suena, el HVS o HVL, dependiendo de las siglas, esto está en inglés. Entonces, cualquier color tiene 3 características, que son el tono, que sería el color mismo, ¿no? Sería la H, el hue el tono, la saturación, que sería la S, y la luminosidad, o la luminancia, o la intensidad, bueno, depende de las traducciones, pero básicamente es color, tono, saturación y luminosidad. Esto, imaginaros el color rojo, por ejemplo, un rojo puro, ¿vale? El rojo de una pelota para un niño, ¿sabes? Es un juguete, es rojo, no tiene matices. Entonces el rojo ese estaría a un 100% de saturación. O sea, es un rojo brillante, acabado de sacar de la caja, lo acabo de comprar. Eso sería el 100% de saturación. Ese juguete ha estado al sol, ha jugado con él un niño, ha ido perdiendo ese brillo, ¿no? Ha ido bajando en la saturación. El rojo ya no es tan brillante, ya no es tan vívido. Esto sería la saturación, ¿no? Un rojo muy desaturado sería un rosa, ¿vale? Un rosa sucio, porque estamos hablando de saturación. La luminosidad se parece, pero es la cantidad, por decirlo así, de luz que contiene el color, ¿no? Lo brillante que es, pero en el sentido de luminosidad. Un rojo muy luminoso sería un rosa
muy vivo, muy saturadete, pero muy blanco, blanquinoso, un rosa muy clarito, ¿vale? Y un rojo con muy poca luminosidad sería un granate oscuro, casi negro. Entonces, bueno, con estos parámetros son un poco con los que jugamos, ¿no? El tipo de color, rojo, verde, el que sea, y saturación y luminosidad. Luego, claro, todo esto ha pasado al terreno del digital. Entonces, bueno, en digital trabajamos con píxeles, ya sabéis. Entonces, los píxeles hemos llegado a trabajarlos tal, ya os digo, coger todo esto con pinzas, pues lo estoy simplificando a saco, ¿eh? Es un poco como ve el ojo humano, ¿no? El ojo humano realmente ve rojo, verde y azul. Y estos son los colores del RGB famoso, que supongo que os sonará, ¿no? Entonces, además del RGB, que es el color por excelencia de Internet, ¿no? De cualquier pantalla, nosotros trabajamos mucho también con un color que es el ICBCR, que a alguno le sonará, espero. El ICBCR quiere decir que en vez de estar separado por rojo, verde y azul, está separado por luminosidad, diferencia de azul y diferencia de verde. Dejarlo ahí en un cajón, ya si alguno de vosotros quiere seguir por este camino del colorista, ya hablaremos, ya retomaremos este tema. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que en los programas de retoque de color nos vamos a encontrar esto. O sea, normalmente, en todos los programas que yo utilizo, por lo menos, yo puedo tocar los tres colores por separado, rojo, verde y azul, y además la luminosidad por separado, si quiero. Imaginaros un televisor de blanco y negro. Entonces, eso sería la luminosidad. ¿Vale? Y luego tendría pues, los tres colores para jugar con ellos de la manera que quiera. Bueno, yo creo que así más o menos ya estamos situados, entendéis un poco el tipo de cosas que podemos hacer con el color, ¿no? Entonces, más allá de establecer la obra, ¿no? Siempre por secuencias, ¿eh? O sea, no hay ninguna obra, yo ahora mismo no recuerdo ninguna. Quizás Matrix es la que ahora mismo me imagino más uniforme de color a lo largo de toda la película, pero bueno, siempre ajustamos por secuencias, ¿no? El color va y viene. Pero más allá de esto, con los colores podemos hacer muchas más cosas. Podemos, por ejemplo, guiar la vista del espectador, que esto es así, lo siento chicos, os engañamos constantemente. No solo nos inventamos un color que no es el que se ha rodado y que es curioso porque lo tenemos asumido, es un color que tú ves en la obra cinematográfica y en cambio sales a la calle y eres muy consciente de que aquel no es el color que tienen las cosas. Pero dentro de esa magia, ¿no? de estar en una caja negra viendo aquello, como te mete, ¿no? Te ayuda a meterte en la narración y tal, llega un momento que te olvidas completamente de que eso es ficticio, ¿no? Entonces, dentro de toda esa ficción que hay dentro de la obra cinematográfica, el color puede ayudar a esto, ¿no? A que tú guíes la vista del espectador a algo que a lo mejor en el rodaje era muy difícil, ¿no? De que todo estuviera iluminado, porque a lo mejor, pues yo qué sé, se tiene que ver que por la ventana está mirando no sé quién, ¿no? Y claro, por set, por iluminación en set, pues no se podía. Entonces, bueno, pues el colorista puede jugar a esto, a que aquello destaque un poquito más. Puede jugar también a lo contrario, a decir, oye, es que hay esto aquí que llama mucho la atención, por cámara en set no lo parecía, que ya os digo, somos humanos, ¿eh? O sea, hay que arreglar un montón de cosas, si no se lo digan a los de pospo, que es una de las cosas que más se oye en rodaje. No te preocupes, esto ya se arregla en pospo. Pues ya, si podéis, echarle un ojo al live de Adrià, que lo hará, me parece que es el último, y hablaré de pospo, y estos son los más pupas de todos. Pero bueno, yo a lo mío, yo al color. No sé qué estaba diciendo. Bueno, no sé, ya me vendrá. Volviendo al tema este, ¿no? De guiar. Ah, sí, esto, de corregir cosas, de arreglar, ¿no? No sé, que se te ha colado un jarrón que a lo mejor en ese momento pues funcionaba muy bien, pero luego ves que tiene un color muy chillón y hay que matarlo. Pues todo esto lo podemos hacer desde color. Más cosillas. Bueno, como curiosidad, ahora que estamos hablando de color, la primera película etalonada completamente digital, porque parece que estemos, ¿no? Ahora como todo es digital, parece que siempre haya sido digital. La primera es Oh Brother, que es de los Coen, de los hermanos Coen, que bueno, supongo que sí que os suena, ¿no?
Y la historia del etalonado este, que fue toda una aventura, ¿no? Porque claro, de las primeras cosas bueno, de las primeras, ¿no? Es la primera que se etalonó entera, que se coloreó entera. Y fue porque se fueron tenía que ser una época de secano y tenía que ser una historia, pues todo como lo que decíamos de los colores, ¿no? Todo muy anaranjado, muy tal. Y resulta que donde la rodaron, que era por la zona del Mississippi, había hecho una temporada de lluvias excepcional y estaba todo verde, hermosísimo. Claro, no les funcionaba para nada. Entonces, bueno, el director de foto, que no le recuerdo su nombre, me disculpe si está viendo este live, pero soy criminal para los nombres, eh, propuso esto a los Coen, ¿no? Decir, oye, se puede hacer esto, vamos a probarlo. Y bueno, el resto, como se suele decir, es historia. O Brother fue la primera película que se etalonó completamente. Siguiendo con las cosas que podemos hacer en color, ¿no? Para ayudar a esto. A veces, por ejemplo, lo que os explicaba del Traffic, ¿no? O Matrix, ya que lo he comentado. Pensar en películas donde hay diferentes o épocas o diferentes tiempos o cosas muy opuestas entre sí. Entonces el color puede ayudar a identificar rápidamente dónde estás, ¿no? Imaginaos, pues Matrix, cuando estás dentro de Matrix hay un tipo de color, pero cuando ves a los durmientes, digamos, que estás fuera de Matrix, estás viendo lo que está pasando realmente, ves otro tipo de color. O Traffic, que os decía antes, donde cuando estás en Washington viendo ahí a los senadores y no sé qué, pues es todo un azul, es súper frío, hasta un poco de entera, ¿no? Y cuando estás en el desierto disparando a los narcotraficantes, pues es todo como un amarillo, anaranjado, verdoso. Entonces, otra de las cosas que nos sirve el color es para esto, ¿no? Para marcar muy rápidamente dos situaciones distintas o dos conceptos distintos, o dos o los que sea, ¿eh? Por ejemplo, sirve también para enmarcar a un personaje. Esto yo creo que culmen, ¿no? El culmen de este uso del color está en la de Inside Out, esta de Pixar, en que pasa dentro del cerebro del protagonista, ¿no? Y entonces salen como pues, aquellos sentimientos, ¿no? Cada sentimiento pues tiene un color, ¿vale? Esto ya es llevado al extremo, ¿no? La ira, ¿cómo va a ser? Pues roja, hombre, ¿no? ¿De qué color va a ser la ira? O la esperanza, ¿sabes? Pues eso es un poco también lo que se puede hacer, no sé, en The Dark Knight, por ejemplo, en la de Batman, en la paleta de Joker es una paleta estrictamente de azules violetas y la paleta de Batman es una paleta completamente de grises. Entonces, más allá de los colores que jueguen a su alrededor, ellos siempre están enmarcados, Batman me refiero cuando va vestido de Batman, están enmarcados en esas gamas de color, ¿no? O en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, se ha hecho un uso muy obvio de esto. Se ha hecho un uso en que los malos, ¿no? El lado oscuro es oscuro realmente, es negro, gris, si es verde son verdes súper negros, incluso el color de las espadas de luz, de los sables láser, son diferentes, uno es rojo y el otro es azul, ¿no? Ya estamos viendo usos del color, ¿no? El negro tiene en esta película, también pensar, guau, lo del color es un mundo, es que claro, conforme os voy explicando me vienen cosas que no quiero que se me escapen, ya veremos hasta dónde llego. Claro, pues ahí por ejemplo el rojo se usa con el mal, ¿no? En otras películas veréis el rojo asociado a, pues a la bondad o a la alegría, al sexo, es un color muy potente, ¿no? Muy pasional. Pero es lo que os digo, dentro de que el mismo color siempre va a ser el rojo, lo podéis usar de maneras muy diferentes. Entonces, otra cosa que se puede hacer con el color, que es muy potente, es asociarla a personajes, pero más allá de que sea de que vayan vestidos, ¿no? O de que sea esta paleta, por ejemplo, en Vértigo, Hitchcock hizo un uso magistral del color en asociar el verde al personaje femenino. Espero que hayáis visto Vértigo, si no habéis visto, ya estáis tardando. Ya sé que son películas antiguas, pero oye, si hablas de arte también hablamos de Velázquez, ¿no? Y nos pilla un poco lejos. Entonces yo creo que toda esta gente son genios del cine y hay que reverenciarlos y hay que aprender de ellos un montón. Entonces, en Vértigo, cada vez que aparece la figura femenina, que de hecho hay dos figuras femeninas, no desvelaré
porque ya os digo, si no lo habéis visto, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Cada vez que aparece el color verde, lo relaciona con la chica de manera sutil, ¿eh? Al principio ella va vestida de verde, pero llega un momento en que el verde a lo mejor está en las cortinas y a la chica ni se la ve, pero tú sabes que está ahí, y en un momento dado cuando habla, sin que la veas, ya tienes la referencia de que está ahí el personaje femenino, ¿no? Y esto es brutal, llegar a personalizarlo de esta manera. Eh, Más cosas que podemos hacer con el color. Tenemos colores del tipo transicional. ¿Qué quiere decir? Colores que viajan con el personaje o viajan con la película y cambian del principio al final, ¿no? O del principio hasta... Hola de nuevo, creo que se ha vuelto a... Menos mal que me avisa, porque si no estaría hablando más solo todavía de lo que estoy. Estaba con el tema del color transicional, ¿no? El color que viaja a lo largo de la narración. Ejemplos de esto, mira, ya que he nombrado el tema de la Guerra de las Galaxias, tenéis un ejemplo muy claro en Luke Skywalker, ¿no? Al principio, esta sí que ya, si no la habéis visto, apago el live y me voy. Luke Skywalker al principio es un joven, ¿no? Como, con muchas ganas de vivir, con ganas de vivir aventuras, que el planeta donde vive se le queda pequeño, quiere ser algo grande, ¿no? Va vestido de blanco. Los Jedi, que son los buenos, van vestidos de blanco, pero él especialmente va de blanco. Y si os acordáis al final de todo, cuando llega el clímax del combate con Darth Vader y el emperador y todo esto, aparece de negro, aparece completamente de negro. Se ha ido oscureciendo a lo largo de las 3 primeras películas hasta llegar a este punto en que está de negro porque es que está al borde del lado oscuro, ¿no? Entonces han jugado con eso también hasta, hasta llegar a este extremo. Entonces, es un uso que podemos dar del color. Fijaros que son cosas que yo creo que a partir de ahora, cuando veáis una película, os vais a fijar de otra manera, porque son cosas que no son obvias, ¿no? Son cosas que, hostia, ahora que las es un poco como el sexto sentido, ¿no? Que cuando acabas de verla dices, me cago en la leche, voy a verla otra vez, porque claro, hay cosas que las tengo que ver de otra manera. Eso también nos pasa mucho a los que estamos detrás de la cámara, estemos donde estemos. Que es que nos cuesta mucho ver las películas, tienes que hacer un esfuerzo, al menos yo tengo que hacer un esfuerzo por ver la película desde fuera y no perderme en, hostia, ¿cómo habrán hecho esto? Y este color, uy, yo esto lo hubiera hecho no sé qué, ¿sabes? Aquí veo una mascarita, no sé qué. Porque son cosas que pasan, las películas, como cualquier pieza artística, nunca se acaba. O sea, hay un momento en que la tienes que entregar y te la quitan de las manos, pero tú seguirías ahí haciendo cosillas. Entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? Cosas transicionales, por ejemplo, algún ejemplo más moderno, Breaking Bad me viene a la cabeza. Breaking Bad, si veis el viaje que hace el protagonista, ¿no? Que empieza la serie, bueno, yo creo que con una de las mejores secuencias de inicio de serie que he visto en mi vida. Empieza luminoso, los colores son saturados, son vivos, el cielo es azul, tiene pelo el protagonista. Pero bueno, más allá de eso es que el aspecto general es colorido, es luminoso, es entretenido. Y conforme va avanzando, la narración se va oscureciendo todo. Fijaros que se va desaturando, se va oscureciendo, las pieles ya no son brillantes, ya no son salubres, ¿no? Son cada vez se parece más a una peli de zombies, que es lo que decía al principio, que no esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra cosa que a nivel de color podemos trabajar, ¿no? Todo esto siempre os digo, o sea, el colorista inventa, pero siempre de la mano de dirección, ¿vale? En esto hay que ser muy claro y tenéis que tenerlo clarísimo. Los egos, ¿vale? Estamos en un sector donde los egos no caben por las puertas, ¿no? Pero tenemos que hacer el esfuerzo de ser humildes, pensar que, claro, yo haría las cosas, y seguro que lo habéis visto, ¿no? Las reels de colorista, las reels de efectos, las reels incluso del propio director de fotografía, muchas veces son cosas que no las has visto igual por pantalla, porque son las cosas que nosotros creemos que deberían haber sido, ¿sabes? Entonces, en nuestra reel personal, ¿qué ponemos? El plano tal como nosotros lo vemos. Pero en la obra cinematográfica, nosotros no estamos trabajando para nosotros.
como digo muchas veces, nosotros estamos haciendo un traje a medida, ¿vale? Y si el cliente tiene un barrigón, pues oye, hay que entallarle el traje lo mejor que sea, que se pueda para que esa barriga esté ahí. Y entonces, bueno, pues el director de fotografía o el director de la pieza quiere algo que tú tienes claro que, hostia, que no lo ves correcto, tú se lo tienes que decir porque para eso te están pagando, ¿no? Confían en tu criterio. Ahora parece que se ha vuelto a ir un momentito. Yo no sé si es que me están comiendo el wifi o qué, pero bueno, lo siento, ¿eh? Lo que os digo, ¿no? El tema este de que estamos trabajando en una pieza donde el que marca, el capitán del barco es el director y hacia donde él marque tenemos que seguir el resto. Y siempre aportando lo mejor de nosotros mismos para llegar al puerto que él nos está indicando. Entonces, tener muy claro eso, o sea, es muy importante, no solo como colorista, que también, sino en cualquiera de las especialidades dentro de una obra cinematográfica, incluso pensar en el director. El director, a su vez, tiene gente por encima, que son los directores ejecutivos o la superproducción, pues la productora, que son los que ponen la pasta. Entonces, a lo mejor no tienen ni idea de cine, pero tienen idea de apretarte y de decir, oye, pues yo quiero que la actriz sea esta, o que pues yo, a mí esto me gusta rojo, y sale rojo en la película. Pero bueno, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros seamos rigurosos en nuestro trabajo. Sí que cuando algo se sale de norma me refiero a norma de que en la proyección tú eres consciente de que eso no se va a ver bien, sí que te tienes que plantar y decir hasta aquí, pero en lo demás tienes que ser consciente de que estás trabajando no para ti. Otra cosa es que tú hagas tu videoclip o tu videoarte y ahí haces lo que te da la gana y no escuchas a nadie, ¿vale? Pensar también que es muy importante el trabajo en equipo, trabajar bajo presión. Muchas veces el colorista, ríete tú de los rodajes, en los rodajes hay mucha tensión, pero el colorista normalmente se sienta con el director al lado, con el director de foto, con el productor detrás. Entonces, como colorista, oyes cada barbaridad que tienes que estar muy concentrado y a lo mejor cosas que te han llevado días o semanas vienen y de dos plumazos se las cargan. Y bueno, pues es lo que hay, tienes que asumirlo. Mira, la última que me pasó, y me pasó con un director que es un muy buen amigo y he trabajado mucho con él. Hicimos una pieza, un corto muy gamberro, que ya está acabado y ya está empezando a moverse por festivales y tal, en que en principio tenía que tener un tono sórdido, ¿no? Un corto que habla de los entresijos del fútbol en segunda división, ¿no? De segunda regional, del fútbol de las categorías inferiores, ¿no? Donde hay pues mucha miseria y no sé qué, y bueno, y hay trapicheos, y el tono iba a ser así, ¿no? Como deprimente, más de peli de zombies que de sitcom. Pues nada, yo ahí que me talono todo, ¿no? Todo el color grading de todo. Ahí como tengo mucha confianza porque he trabajado mucho tanto con el director como con el director de foto, pues me dejaron a mi aire. Nada, la acabo, bueno chicos, ya podéis pasar, llegan, hostia, me vas a matar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, ¿sabes? Porque hemos estado dándole una vuelta en la edición, le hemos cambiado unas cosas y tal, y ahora el tono de esto es un tono como de comedia negra. Dices, ¿qué pasa? Todo el tratamiento de color que había hecho para una pieza depresiva, ¿no? Destacando las texturas, como todo muy cutre, ¿no? Destacando eso, ¿no? La crudeza de esas categorías inferiores y de gente que no cobra y que están puteados por la vida en general, pues de repente tiene un tono como más divertido, ¿no? Dentro de que es humor negro. Pues, ¿qué me supuso? Retalonarlo completamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la saturación está asociada a momentos más optimistas, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, no veréis una obra súper deprimente, con todo de colores saturados sobreiluminado, a no ser que quieran provocar una sensación extraña en el espectador. Para acordaros de que siempre hay excepciones, y ahí el saltarse la regla con un porqué. Entonces, claro, de tener algo muy desaturado, no sé qué, pues de repente hay que pasarlo todo por unos colores rojos vivos, las pieles pues tienen que volver a tener esa vida, ¿no? Bueno, estas cosas nos pasan y hay que ser conscientes de esto, ¿no? De que estamos haciendo un traje a medida y de que no queda otra, tal cual. Retomando las cosas que podemos hacer en cine con el color,
Hay un tipo de tratamiento de color que se llama colores disruptivos, que son colores que se salen totalmente de la gama y que se usan a lo mejor para o para recalcar un momento o para provocar una sensación extrema. A ver, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la lista de Schindler, ¿no? Ahí hay un uso, es una peli en blanco y negro, en que de repente hay escenas en que el color se aplica a algo muy concreto, ¿no? Al abrigo rojo de una niña, a una estrella de color. Sin City, por ejemplo, en Sin City, que está basada en un cómic que ya es así, es una película en blanco y negro, pero que de repente hay ciertos elementos que son coloreados y además con colores muy puros, muy vivos, ¿no? Entonces, eso sería el uso de colores disruptivos. En Amélie, por ejemplo, en Amélie se usa, dentro de que Amélie es muy extrema ya, ¿no? Porque se usan colores complementarios. Ahora, mira, ahora os explicaré algo de esto, de la rueda de color. Lo de complementarios me ha referido a que están en sitios opuestos en esa rueda de color. Entonces, bueno, esto de los colores disruptivos es para esto, ¿no? Para que llames. Imaginaros que tú ves una pantalla negra con un punto blanco. ¿Dónde se va a ir la vista? Al punto blanco, ¿no? Por contraste es muy fácil obligarte a mirar a un sitio. Entonces, por color viene a ser el mismo principio. Si yo veo una pantalla, ahora estoy pensando en un plano de Amélie, donde todo es naranja y verde, ¿no? Naranjas y verdes, muy tocados, bastante saturados, pero bueno, es todo muy armonioso. Y de repente hay una lámpara que es de un azul violeta súper vivo. Ostras, la vista se te va, o sea, ¡pum! De repente solo ves esa luz, ¿no? Entonces, los colores disruptivos los usamos un poco también para apoyar ese tipo de escenas o de elementos en una historia que de repente tienen que romper, ¿no? Te tienen que remover algo por ahí dentro. Porque ahora, haciendo un paréntesis, claro, pensar que el color se educa, ¿vale? No hace falta ser colorista, todos sois coloristas y a todos no tenéis más que veros comprando ropa, ¿no? ¿Por qué compras una ropa, ¿sabes? Una camisa de este color o del otro, o un polo de este color o del otro? Porque tú asocias, ¿no? Asocias colores, tienes una piel más oscura, más clara, eso también juega con eso. Más o menos tenemos unas gamas de colores, ¿no? Y trabajamos con ellas sobre nosotros mismos. Los niños, ¿no? Cuando nacemos, somos muy básicos en los colores. No hay sutileza, hay colores puros, ¿no? Esto es rojo, ¿no? Ni es granate, ni es un rojo, no sé qué, no, es rojo. Y el azul es azul, ¿no? Conforme vas creciendo, aunque no te des cuenta, el color va cambiando en tu percepción, vas viendo un color diferente. Entonces, claro, luego te encuentras con una edad ya en un concesionario de coches comprándote un coche color azul polar, noche cerrada, ¿no? ¿Qué dices? Claro, un niño pasará por ahí y dirá, esto es azul, ya está, o sea, no le des más vueltas. Pero no es azul, no es un azul puro, es un azul con ciertos brillos nacarados, es un azul pálido, agrisado, no sé qué, con unas purpurinas. Entonces, esta evolución que haces con el color también la vas aprendiendo a apreciar en una obra cinematográfica, ¿no? Entonces, más allá de todo lo que os estoy explicando, si a alguno de vosotros realmente toda esta charla que os estoy dando le sirve para que además de pensar en los planos que voy a hacer, el acting que va a haber, que piense en el color también. Ya daré por buena la charla, ¿no? Porque es lo que os digo, es una cosa que normalmente no es lo primero en lo que vamos a pensar. Antes pensaremos en la música, ¿no? O en el sonido que en el color. Y el color es muy importante, pensar que el color es lo que va a ver la gente, ¿no? Obviamente, lo que se ha rodado, pero pasado por el tamiz este del color. Y el color se ha democratizado mucho últimamente. Es caro, ¿vale? No os voy a engañar, el color es caro. Es caro en el sentido no del software, en que el software es, ya os digo, DaVinci Resolve tiene una versión para trabajar a 4K, que se lo podéis vender a Netflix, y es gratuita esa versión. Pero el color es caro y es muy caro en el hardware. Pensar, las pantallas a las que vosotros estáis acostumbrados o acostumbradas son pantallas de 8 bits, ¿no? No me quiero meter en este pantano. Pero bueno, 8 bits quiere decir que estáis viendo 16 millones y pico, 16,7 millones de colores, es lo que se llama color real, pero en los degradados, por ejemplo, pues veréis banding, ¿no? No veis un degradado liso, veis un degradado como con unas líneas de corte,
¿vale? Aunque no seáis muy conscientes, fijaros la próxima vez que veáis algo, veis como una especie de solarizado, ¿no? Como si los pasos del degradado se vieran cortados. Claro, esto en color no nos lo podemos permitir, entonces los paneles de color son de 10 bits, de 12 bits, de 14 bits. Aparte de eso, necesitamos unos paneles, unos monitores, ¿eh? Unos monitores que estén súper bien calibrados y además todos estén calibrados igual, ¿vale? Hay salas de color, por ejemplo, que trabajan en simultáneo. Aquí, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Moonlight, que tiene un monitor de referencia Sony, que es un monitor pues, que está sobre los 50 y pico mil euros. Solo el monitor, ¿vale? Y es un monitor de 23 pulgadas, no penséis que es una pantalla de cine. Pero ¿qué pasa? Es un monitor, por ejemplo, que Netflix lo da por bueno para trabajar con él, entonces una productora como HBO, por ejemplo, cuando está revisando color, que lo revisa desde Los Ángeles, si lo revisa en una sala igual que la que tienen aquí, sabe que está viendo exactamente el mismo color. Y eso es la hostia, claro. Eso le da al cliente la tranquilidad de saber que ese rojo, que luego esto no se ve nunca más así, ¿no? Esto pasa como con el sonido. Tú oyes el sonido en una sala de sonido, en un estudio de sonido, y se oye que alucinas. Luego vas al cine y depende del equipo que tiene el cine, pues con el color pasa lo mismo, ¿no? A ver si el proyeccionista está al tanto, que no se le desenfoque, que el proyector, la lámpara no esté muy gastada. Hay un montón de factores, ¿no? Entonces, bueno, como lo ves en esas pantallas nunca se verá. Pero bueno, tienes que tener claro que algún sitio, algo tienes que tener como referencia. Entonces los monitores de referencia son muy caros, mucho. Otra cosa que es cara son las Control Surface, los paneles de control, ¿no? No sé si habéis visto estas consolas con unas ruedecitas que movemos y tal. Claro, pensar que en una rueda de color, con el mouse es muy grosero para mover eso. Entonces muchas veces, sobre todo si trabajas con controles logarítmicos, bueno, con controles digamos que tienen, en un mouse mueves 2 milímetros y te has pasado 3 pueblos. Entonces todas estas surfaces de control nos sirven para ser mucho más precisos, ¿no? Además de ser productivos, porque tienes macros, puedes automatizar muchas cosas, pero nos sirven sobre todo para ser muy sutiles. Estas surfaces de control son caras, ¿no? La surface completa. Mira, hace unos años, o sea que aún así se ha democratizado. Os estoy hablando, igual os hablo de 10 años, 10, 12 años. Un DaVinci, la surface de control, que parece el puente de mando de la Enterprise, costaba con todo pues como 140.000 euros. A día de hoy, si no me equivoco, está sobre 40 y pico, no llega a 50. Hay alternativas, hay cosas baratas, hay usar el mouse, ¿vale? Quiero decir que si tenéis las ganas, hay monitores con paneles de 10 bits por 200, de 200 y pico a 500 euros tenéis cositas que ya son apañadas. Entonces sí que si os atrae y queréis empezar a jugar con esto, yo os recomendaría que optarais por invertir, en vez de compraros el último iPhone, ¿no? Por el precio del último iPhone tenéis una surface de control sencillita pero apañada y un panel en condiciones. El programa de color es gratis, pues ya podéis empezar a jugar un poco con todo esto, ¿no? El tema de la ciencia del color, pensar que el color tiene como dos vertientes muy marcadas, ¿no? El arte, trabajamos con color, somos artistas, somos, digamos que más que pintores, somos retocadores, ¿no? Retocadores de lujo. Nosotros cogemos algo que ya está hecho y lo mejoramos. Si me oyen los sitios de foto, pero ellos lo reconocen, ¿no? O sea, nosotros dejamos eso más bonito, sobre todo, más que bonito, con la intención que quiere, ¿no? Con la intención exacta que quiere tanto él como el director. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Que no dejamos de trabajar sobre algo que ya está creado, ¿no? No estamos en el triunvirato este de creadores, no somos el guionista, pero somos indispensables en este caso. Entonces, más allá de toda esta parte artística, que es muy, ¿cómo os diría? Es muy gratificante, ¿no? La verdad es que yo lo disfruto muchísimo. Pero más allá de esta, tenemos una parte que es la ciencia del color, que eso es consagrado. Es un poco el equivalente al Dit Station que se puede cargar un día entero de rodaje. O sea, si tú a la hora de hacer una exportación seteas mal todo lo que tienes que ponerle
de settings a la hora de exportar, pues exportas algo que se verá mal a la hora de proyectarlo, se verá mal por televisión, no va a funcionar, es claro, y eso es un problema. Entonces, no me voy a meter en esto porque ahí hay mucha tela que cortar, pero sí que seáis conscientes de esto. De hecho, es tan crítico todo este tema que la Academia de los Oscars, la Academia Cinematográfica de Estados Unidos, ha creado un estándar, que son los ACES, que es para conseguir que todos estemos viendo o estemos trabajando en el mismo espacio de color a lo largo de toda una producción. Claro, pensar que una producción cinematográfica desde el punto de vista de color empieza en el rodaje. Lo que se graba en rodaje, fijaros que ya hay dos versiones, ¿no? La de alta resolución y una de baja resolución. La de baja es para edición. La de alta va, al final irá al colorista, pero va a efectos visuales y va a compo. Claro, cada uno de estos artistas está trabajando con programas distintos, con monitores distintos, está viendo colores diferentes. Entonces, un poco el intento de unificar todo este proceso es esta norma de los ACES. Los ACES se pueden... tú puedes ver el color ACES que te viene de rodaje desde un programa de 3D, por ejemplo, en Maya lo puedes poner y ver ya el resultado en ACES. Lo puede ver el editor en el programa de edición y lo puedo ver yo como colorista al final de todo. Entonces nos aseguramos pues, de que en todo ese flujo de trabajo no hay sorpresas, ¿vale? Eso es muy importante, porque pensar que el color es el proceso final de una obra que a lo mejor se ha rodado, yo qué sé, el corto Time Code, ¿no? Ahora me pongo yo la medalla, el corto con el que fuimos a los Oscars de Juanjo Jiménez con Vera Puello de director de fotografía, ¿no? Imaginaros, el rodaje duró un fin de semana, 2 días. De pospo y color estuvimos casi 8 meses, haciéndolo fuera de horas y tal. Pues imaginaros que al final de todo hay alguna sorpresa. No puede ser, ¿vale? Entonces hay que tener esa rigurosidad, tenerlo todo muy testado. También preguntar, ¿vale? No es de vergüenza, yo sigo preguntando cosas, ¿eh? Llevo casi 30 años en esto y sigo aprendiendo porque siguen apareciendo cosas nuevas. O sea,